de investigación es identificación de las principales especies de mamíferos y aves de fauna silvestre que habitan en la zona sur de Manabí. La fauna silvestre, también denominada autóctona o nativa, es el conjunto de animales vertebrados e invertebrados que se encuentran en su estado natural de libertad e independencia del ser humano, es decir, que su genotipo no ha sido modificado por la selección humana y que habitan en forma permanente, circunstancial o momentánea en cualquier ambiente, sean estos selvas, bosques, praderas y otros hábitats. La importancia del estudio sobre la fauna silvestre radica en que la acelerada tasa de extinción de especies podría poner en peligro la salud de los ecosistemas de todo el planeta, y esto podría deberse, entre otras causas, al impacto de la extinción de determinadas especies cuyo rol es clave en el mantenimiento de las funciones y servicios que los ecosistemas proporcionan. El Ecuador se ubica como el segundo país con el mayor número de especies amenazadas en el planeta, reportándose que están en peligro de extinción 217 mamíferos, 238 aves, 276 reptiles y 521 anfibios, que en total suman 1.252 especies. Los libros rojos de aves y mamíferos aportan de manera significativa para dar a conocer las especies que se encuentran en estado de vulnerabilidad, peligro y peligro crítico de extinción, generado por la iniciativa de la UICN. El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de conocer cuáles son las especies de mamíferos y aves de fauna silvestres aún observables en la zona sur de la provincia de Manabí. Como objetivos tenemos el objetivo principal, identificar las principales especies de mamíferos y aves de fauna silvestre que habitan en la zona sur de Manabí. Como objetivos específicos, analizar el estado de conservación de las especies de mamíferos y aves de fauna silvestre según la UICN y el Libro Rojo del Ecuador. Determinar las categorías de conservación de las especies de fauna silvestres aún observadas en la zona sur de Manabí y definir las especies de fauna silvestre en peligro crítico de extinción aún observadas en la zona sur de Manabí. Como resultado de esta investigación, luego de realizar las encuestas a los habitantes de la zona sur de Manabí, se obtuvieron los siguientes resultados. Se pudo determinar que dentro de las actividades que realizan los habitantes de la zona sur de Manabí, destaca con un 50,13% la agricultura y con el 33,60% la ganadería. En la tabla 2 se puede apreciar que los mamíferos observados en la zona sur de Manabí destaca con un 22% la guanta, con un 19% las guatuzas y con el 17,33% el murciélago común. En la tabla 3 podemos apreciar que las aves observadas en la zona sur de Manabí corresponden con un 24,88% el oro verde y con el 22,97% la guacharaca. Después de haber obtenido estos resultados, dentro de la discusión tenemos que, con respecto a la investigación y mediante el uso del análisis del libro rojo de los mamíferos del Ecuador, se evaluó el estado de conservación de las especies, donde los taxones encontrados tenemos a 24 especies en peligro crítico, 42 especies en peligro, 71 especies vulnerables, 53 especies casi amenazadas y 197 especies en preocupación menor. A nivel de la zona sur de Manabí, se identificó que existen en totalidad, por medio del libro rojo de mamíferos, 3 especies en peligro crítico, 6 especies en peligro, 18 especies vulnerables, 5 especies casi amenazadas y 22 especies de preocupación menor. Estos resultados coinciden por los planteados por Macías y Vera en el 2023, quienes en su investigación reportan que dentro del área investigada encontraron que las especies que tienen más conflictos son la pantera onca, el Herpalirus yoragundi, Leopardus pardalis, Leopardus guaidi, Leopardus tigrinus, Procyon cancriborus, Eira barbara y Galictis vitata. Con respecto a las aves, según se reporta en el Libro Rojo del Ecuador, existen 19 especies en peligro crítico, 60 especies en peligro, 101 especies vulnerables, 157 especies casi amenazadas y 1.134 especies de preocupación menor. Con los resultados obtenidos en el presente trabajo,
en la zona sur de Manabí, de acuerdo a lo reportado en el Libro Rojo de Aves, se identificaron 7 especies en peligro crítico, 23 especies en peligro, 62 especies vulnerables y 126 especies casi amenazadas, y 518 especies en preocupación menor. Estos resultados coinciden por los establecidos por Richards, 2021, quien en su investigación reporta que las principales aves en peligro crítico de extinción son Atene cunicularia, Tito alba, Cedaro occidentalis y Buteogallus meridiontalis. En cuanto a las categorías de conservación de las especies de fauna silvestres observadas en la zona sur de Manabí, las principales especies de mamíferos que aún son observadas en las zonas rurales son el tigrillo, el murciélago común, la zarigüeya común y el oso perezoso, consideradas como especies vulnerables. La guanta, el venado, las guatuzas y ardillas dentro de las especies de preocupación menor. En cuanto a las aves, el gavilán negro, la guacharaca, el perico de alas amarillas se consideran especies vulnerables. El gavilán caracolero y la garza están consideradas como especies de preocupación menor. El oro guaro se cataloga como especie en peligro y el oro verde como una especie casi amenazada. Estos resultados se asemejan con los reportados por los investigadores Crespo, Solórzano y Casado en el 2022, quienes reportan que las aves confiscadas en la zona de Manabí fueron el gavilán negro, el gavilán caracolero, la guacharaca colorada, la cenaida auriculata, el periquito macareño, el periquito de alas amarillas y el búho café. Con respecto a las aves de fauna silvestre en peligro crítico, aún observadas en la zona de Manabí, tenemos que, según los criterios antes mencionados por parte de los habitantes de la zona, una de las especies mamíferas observadas en este periodo fueron la pantera onca, que es el jaguar, y la tamandúa tetradáctila, que es el oso hormiguero gigante. Mientras que dentro de las aves se refieren a Cicada virgata, que es el búho café, y a Arambigua, que es el guacamayo verde mayor, pero que en la actualidad, según refirieron los encuestados, estas especies no han sido observadas en la actualidad. Como conclusiones, tenemos que la utilización de los libros rojos del Ecuador de aves y mamíferos actualizados permitió conocer el estado de conservación de las especies de fauna silvestre que aún habitan en la zona sur de Manabí, identificándose como especies en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y de preocupación menor. Se pudo determinar la categoría de las especies de fauna silvestre aún observadas en la zona sur de Manabí, presentando en su totalidad, a nivel de mamíferos, 4 en categoría vulnerable, 4 en la categoría de preocupación menor, mientras que en las aves se categorizaron 3 especies como vulnerables, 2 en preocupación menor, una casi amenazada y otra en peligro de extinción. No se pudieron identificar especies en peligro crítico de extinción en la zona sur de Manabí. Esto es motivado en gran medida a la destrucción de sus hábitats, el ingreso de cazadores y la utilización de las especies para el tráfico ilegal. Estos aspectos han incidido de manera marcada en la disminución de los ejemplares de estas especies y por tanto es casi imposible mantener un contacto directo con ellas. Muchas gracias.